Agradezco, Ambi, la invitación a este tema, que creo que es algo bastante sencillo. Voy a tratar de compartir con ustedes algunas experiencias que tenemos en consejo técnico, pero sí quiero decir desde el inicio que por ley, por estatuto, la persona que nos representa en el Comité Nacional de Enfermería es la presidenta de la Asociación Nacional de Enfermeras de Panamá. Tengo que sentirme honrada porque ella pues me ha dejado ahí en el cargo. Prácticamente cuando fue elegida hubo una nueva resolución y seguía yo y ella estaba de suplente, pero después decidió dejarme allí y tenemos una excelente comunicación y ya en varias ocasiones ella pues ha señalado el respaldo a mi persona en el Consejo Técnico. En este intervalo de tiempo que me han dado, pretendo pues abordar algunos marcos legales. Yo quiero saludar a todos los que están. Me han dicho que hay enfermeras y que hay técnicos. Voy a plantear algunas situaciones y al final quedamos abiertos para cualquier pregunta. Creo que es importante repasar algunos conceptos relacionados con la temática, así como el significado de algunas otras cosas, cómo es el trámite en sí y un documento final que es el que se pide a nivel de Consejo Técnico de Salud. Y sobre eso, pues como les digo, señalaré algunos antecedentes y explicaremos el proceso y aclararemos entonces finalmente las dudas. Debo decir que la representante entonces principal soy yo, Elidia Espinosa, y la suplente ante el Consejo Técnico de Salud es la primera vicepresidenta Ana de Castillo. Lógicamente, cuando hay toma de decisiones y todo, nosotros muy respetuosa de lo que es la figura de la presidenta, se le comunica y ella siempre pues nos transmite su opinión para nosotros hablamos entonces en consejo técnico conforme a las recomendaciones que nos dan. Y yo como antecedente quisiera citar a donde empezó todo desde el punto de vista legal, que es con la ley número 1 del 6 de enero de 1954. Y tengo allí a dos colegas que ambas, la primera, Silvia de Duncan, murió hace poquito, hace cosa como de 1 mes y medio, 2 meses atrás, y doña Elvira de Higuero, que fueron ellas pues la precursora o estaban al frente de la asociación cuando sale la ley 1 que reconoce la carrera de enfermera y también crea un Comité Nacional de Enfermería y se habla en esta ley, en lo que compete al tema, de que el Consejo Técnico de Salud Pública aprueba la revalidación que le da el Comité Nacional de Enfermería para autorizar el libre ejercicio de la profesión. También quiero resaltar a Ruth Pérez de Pérez, estaba en este periodo cuando ya se había reconocido a las enfermeras. Hay que recordar que estaban en el sistema mujeres prestando labores como enfermera, funciones como enfermera, y se tuvo la visión de hacer una ley y permitirle a estas personas que estaban en el sistema brindando cuidados de enfermería, que ellas continuaran ejerciendo libremente las funciones y se iban a inscribir como enfermeras sin título en el libro correspondiente a la Dirección General de Salud. Creo que esto es bien interesante de estas señoras que fueron muy visionarias y también con la ley número 2 del 17 de enero de 1962, pues aquí tenemos técnicos en enfermería, pero yo creo que uno tiene que siempre saber y sentirse identificado de lo que fue nuestros orígenes. En un inicio, ni nosotros, no, nuestras antecesoras no eran enfermeras tituladas, ni los técnicos eran técnicos ni formados ni titulados.
Eran personas del país escogidas, entrenadas en algo y que empezamos a hacer funciones de atención a la gente en los hospitales, en los dispensarios que se tenían. Y aquí en esta ley número 2 se legalizó entonces la existencia de los auxiliares de enfermeras y practicantes en las instituciones del Estado. La ley es muy interesante. Esta ley ha sido modificada por la ley 53 que regula todo lo que tiene que ver con los técnicos en enfermería. Pero es importante saber que desde 1962 ya existía como carrera los auxiliares de enfermeras y que existía también un artículo 2 que les daba una definición. Y luego, pues, pasamos a lo que es la ley 53, pero también, como ustedes pueden ver, dice que no solo se establecía lo que era la figura del auxiliar de enfermera y practicante, sino que también estaban autorizados a ejercer funciones, no estaban autorizados a ejercer funciones sin haber aprobado un curso de adiestramiento formal que tenía que tener un certificado. Y también, igual que estas enfermeras que no eran tituladas, a ellos se les inscribía en un libro en la Dirección General de Salud Pública. Más adelante vamos a ver algo relacionado con esto. Luego viene la ley de 14 del 30 de junio del 66, que es cuando se empezó a mirar para el Consejo Técnico de Salud y finalmente con la ley 14 se nos da representación en enfermería en este Consejo de Salud Pública y se escogía una enfermera de una terna y están también las otras asociaciones profesionales. Para esta temática nos interesa lo concerniente a la profesión de enfermería. Es importante también que sepamos que hay una ley, que es la ley número 24 de 1982, que modifica el artículo de la ley 1 del 6 de enero del 54, que creó el Comité Nacional de Enfermería. Y en esta ley se constituye un nuevo Comité Nacional de Enfermería que lo integran pues las personas que están aquí, 9 personas, lo preside la Dirección General de Salud Pública. Está la jefe de enfermería del Ministerio de Salud, de la Caja del Seguro Social, la presidenta de la Asociación Nacional de Enfermeras, la enfermera del jefe del Santo Tomás, la enfermera jefe del Complejo Hospitalario Metropolitano, doctora Nulfo Arias Madrid, la enfermera jefe del Hospital del Niño, la de la ahora Instituto Nacional de Salud Mental, y también ahora con el cargo de decana de la Facultad de Enfermería en la Universidad de Panamá. Importante también saber que en esta ley que modificó este decreto, la ley 1, en el artículo 4 se establecía la participación de los auxiliares de enfermería como miembros del Comité Nacional de Enfermería. Sin embargo, en el año 2005, creo que fue 2008, 5 de agosto de 2008, surge el decreto 347 durante el periodo del presidente Martín Torrijos, y este decreto ejecutivo que surgió en función de una demanda que estableció la Asociación Nacional de Practicantes Auxiliares y Técnicos en Enfermería, cuando se promulgó el decreto ejecutivo 589 de 2005, que tenía un artículo que decía que se establecían unas comisiones para ayudar en la revisión de los expedientes. El AMPATE introdujo el decreto 347 del 5 de agosto de 2008, que modifica ese artículo 3 y se corrige en este decreto ya no participantes como auxiliares de enfermería, sino como técnicos en enfermería,
Se modifica también algunos conceptos, ya va directo a las coordinadoras de docencia a nivel de MINSA y Caja. Y esto que sigue a continuación de 3 técnicos de enfermería en la ley 24 estaba, pero aparecía como auxiliares. Esta terna de los técnicos en enfermería es uno por Lampate, el otro lo debe escoger el Ministerio de Salud, tercero que debe escoger la Caja del Seguro Social. Y los técnicos que permanecen en las funciones en el comité lo deben hacer por un periodo de 2 años. Como se han aumentado los periodos a 3 años, ellos se están quedando 3 años en vez de 2, pero la ley establece 2 años. Creo que ahí. En la ley 25 también es importante resaltar, y voy aquí con tanto para el grupo de enfermeras como para el grupo de auxiliares, todo es de técnicos. Todo esto son antecedentes que les quiero dar para vivir un poco y reconocer lo que es la importancia de los antecedentes históricos de nuestra profesión. En esta ley 25 también trabajaba con la expresidenta Judimaita de Centeno. En el artículo 12 hablaba del escalafón para auxiliares que constaba de 2 niveles. El auxiliar de enfermería 1 y el auxiliar de enfermería 2. Hoy es técnico categoría 1, técnico en enfermería categoría 2. En ese entonces el escalafón tenía 10 etapas de 3 años cada uno. Para las enfermeras, el nivel básico de enfermera, los 2 primeros años corresponden al periodo legal para registro, que tienen que completar una serie de rotaciones, y cuando ya han cumplido con esos 2 años, entonces vienen los trámites ante el Comité Nacional de Enfermería para quien finalmente eleva la recomendación al Consejo Técnico de Salud. Igual fue para los practicantes y auxiliares, los 2 primeros años correspondían al periodo anterior al registro, y el año que quedaba entre 2 y 3, ahí a ellos se les hacía un cambio cuando ya se les otorgaba el registro, que en realidad lo daba el Comité Nacional de Enfermería, de acuerdo a esta ley 25, se les hacía el cambio de nivel de auxiliar 1 a auxiliar 2, muy similar a lo que viene de la ley 53. También tenemos que ver en todos estos antecedentes históricos y en estos marcos legales, tenemos que hablar de la ley 43. Esta ley, que es la ley del régimen de certificación y recertificación de los profesionales especialistas y técnicos de la disciplina de salud, establece una serie de medidas tanto para enfermeras como para los técnicos en enfermería. Y es importante revisar los conceptos. Así nos dice el de idoneidad, que es el reconocimiento de la capacidad académica, intelectual, física y mental que habilita a la persona para el ejercicio de una profesión o carrera técnica, que culmina con la autorización expedida por el Consejo Técnico de Salud o por la entidad competente. Quiero recordar que hay un artículo en la ley esta, creo que es el 18, que a todos los que están en el sistema, entonces, y creo que es motivo de este seminario que tiene la sociedad de docencia, hablar, si es que no lo han hecho, hablar de la ley de certificación y recertificación. Pero hay un artículo, si no recuerdo mal, debe ser el 18, que reconoce a todos los que estábamos en el sistema, automáticamente se nos reconoce y quedaba en nosotros tramitar la certificación automática de nuestras competencias como profesionales o como técnicos. Este mismo reconocimiento se le daba a
los auxiliares de enfermería, y más adelantito vamos a estar hablando de esto. Dice que licencia es el término utilizado en las profesiones o carreras técnicas de ciencia de salud y equivale a idoneidad. Algunos profesionales hablan de licencia para el libre ejercicio y otros hablan de idoneidad para el libre ejercicio. Entonces, en la práctica, como se menciona aquí, es igual. Y registro es el término que se utiliza como sinónimo y corresponde realmente a la inscripción en el libro de control de idoneidades o de licencias para ejercer y con el cual se identifica al profesional o técnico. Este libro lo lleva lo tiene en su sede el Consejo Técnico de Salud y tiene uno por cada disciplina y por cada nivel profesional y por cada nivel técnico. Entonces, profesional de salud es la persona que ya tiene un título de licenciatura en el campo de la salud y el nivel de formación es mínimo de 4 años y tiene que estar reconocido por la universidad. En este caso, dice la ley por la Universidad de Panamá, pero hay otra ley ahora que dice por una universidad oficial del Estado. Especialista entonces es el profesional que teniendo un título de licenciatura adquiere otro título de posgrado, ya sea a nivel de especialización, de maestría o doctorado en un campo relacionado con la profesión, y también tiene que ser en una entidad que esté reconocida por el Ministerio de Educación y por la Universidad de Panamá. Entonces, la idoneidad se otorga en el Consejo Técnico de Salud. Por supuesto que el Consejo Técnico de Salud siempre está muy pendiente de ver qué entidades realmente, si son extranjeras o si son aquí en Panamá, las universidades privadas, si están reconocidas por la Universidad de Panamá. El técnico en enfermería, en este caso, porque estas definiciones son generales para todos los profesionales y para todos los técnicos. El técnico es la persona que se forma en una disciplina de la salud que requiere de un mínimo de formación de 2 años de estudios superiores, ya sean universidades oficiales, privadas o entidades formadoras de dichas carreras técnicas de conformidad con la ley. Es decir, que estas entidades tienen que tener el reconocimiento de Meduca y también en este caso del Ministerio de Salud. Importante también, ya que se trata de idoneidades, las enfermeras especialistas también obtienen la idoneidad para ejercer la especialidad en el campo en que hayan estudiado. Y deben conocer lo que es la resolución número 4 del 18 de abril de 2008, que define que es una enfermera especialista que establece y agrupa 31 especialidades en el área de atención. La establece las del área de docencia, del área de administración y del área de investigación. En el 2015 sale una nueva resolución que lo único que tiene es que adicionó el reconocimiento de enfermería cardiovascular. Tenemos que tocar también lo que es la ley 53 del año 2003, que esta ley es la que modifica la ley 2 del 62, que reconocía a los auxiliares y reconoce ahora a los técnicos en enfermería y dicta otras disposiciones. De esta ley quiero resaltar el artículo 3 de la ley 2, que da así: la carrera de técnico en enfermería constará de 2 categorías a saber, tal como lo hacía la ley 25, pero allá para los auxiliares. Y aquí viene lo interesante de por qué el técnico en enfermería, de dónde emana que tenga que tener una idoneidad precisamente de esta ley. Y para poder que ellos sean técnicos en enfermería, categoría 2, y voy a hacer un paréntesis para aclarar algo. No es cierto que todos los técnicos en enfermería que egresan de institutos o de universidades
sean técnicos categoría 2. La ley 53 es bien clarita, todos son categoría 1, solamente son categoría 2 cuando además de tener el título de enfermería, de técnico en enfermería o su equivalente, han completado también sus 2 años o más de experiencia con una evaluación satisfactoria para el trámite de la idoneidad. Y solo pasan a técnicos categoría 2 cuando se les ha expedido el certificado de idoneidad por el Consejo Técnico de Salud y ellos lo presentan a la jefe de enfermería de la entidad ejecutora donde están para tramitar la reclasificación. El técnico de enfermería, artículo 7, que dice que realiza funciones bajo la supervisión dice que está estable con los oxígenos todavía, pero está estable. Micrófono abierto. Trámites de enfermera. Aquí, pues, generalmente todo trámite, pues, tiene que ir con un poder legal. Y como ustedes ven, subrayado en amarillo y con letras rojas está tachado que antes se pagaba 8 balboas en timbre, pero hubo un caso y un fallo de la Corte que decía que esto no era necesario y está en el Código Fiscal. El poder legal para todo debe ser tramitado en 8,5 por 13 pulgadas o 8,5 por 14 pulgadas, lo que se llama una hoja de oficio. Y esto, pues, el Consejo Técnico tiene un abogado y es muy mirado a mirar todos estos detalles. Tiene que haber el certificado de nacimiento, que anteriormente era con 4 balboas en timbre y ahora es con 3 balboas en timbre. También abro un paréntesis para decir que con base a todo este estado de emergencia, ahora se están emitiendo unos certificados que en la parte inferior derecha dice válido solamente por 2 meses. Aparentemente es el que está dando el Tribunal Electoral y esto parece que ya va a seguir así, pero igual no es válido si no tiene los 3 balboas en timbre. Tiene que aportarse la copia de la cédula de identidad personal, la foto tamaño carnet, las evaluaciones anuales, las rotaciones de las enfermeras, las horas docentes por separado en cada año, el tiempo laborado también por separado en cada evaluación anual, la carta de miembro activo de la ANEP con vigencia de 6 meses, el diploma de enfermera, la certificación del Consejo Interinstitucional de Certificación Básica en Enfermería, el examen de competencia, que se pide una certificación de que la persona aprobó el examen, cumplió con el proceso. Se llena una hoja de datos personales que se llena en el Ministerio de Salud y la jefa de enfermería de la entidad ejecutora debe hacer una nota que compruebe que ha revisado los documentos. Un trámite similar procede para los técnicos en enfermería, igualito en lo que concierne al poder legal. Igual el certificado de nacimiento también les están dando, como les decía, el que se está dando ahora a nivel del Tribunal Electoral, ya no es el amarillo, están dando uno en página 8,5 por 11, largo, que tiene un código, y se establece entonces la vigencia de, yo dije 2 meses, creo que es 3 meses. Presentan 2 fotos tamaños carnet en la copia y en el original, las evaluaciones anuales, igual que las enfermeras, el tiempo de trabajo en la institución, las horas docentes, son 20 horas por separado en cada evaluación. Esto es si es técnico en enfermería sin número, que así están catalogados en el decreto 339 que reglamenta la ley 53, la certificación por la rotación del área hospitalaria por 1 año mínimo, tiene que tener también la carta de ANPATE. La vigencia de la carta de ANPATE es 1 año, pero ellos también aportan otra carta que no es la que dan de rutina, sino una carta que es para presentar el registro ante Consejo Técnico de Salud. El diploma de técnico en enfermería, igual a partir del 1 de marzo del año 2015, tanto para enfermeras como para los técnicos,
todos tienen que obligatoriamente hacer el examen de competencia. Llenan su hoja de datos personales y la nota de presentación de documentos por la jefe de enfermería de la unidad ejecutora. Importante resaltar que los técnicos en enfermería con número, con número quiere decir aquellos que eran auxiliares de enfermería y que están registrados en el libro que les señalé en la Dirección General de Salud Pública, a ellos se les pide un documento que firma la secretaria del comité, que ellos son auxiliares registrados en el Ministerio de Salud y les ponen el número de carnet que se les daba en ese entonces y no tienen que hacer el examen de competencia. Esa es la diferencia. Igualmente, a diferencia de los técnicos sin número, ellos, los técnicos que ya fueron auxiliares de enfermería, el propio decreto nada más les establece 20 horas de educación. Importante también hablar de cuál es la dinámica en el Comité Nacional de Enfermería. El Comité Nacional de Enfermería, compuesto, como ya les dije, sesiona y revisa los expedientes, se ven los de los técnicos, los de asistentes de clínica, de los técnicos para habilitación, técnicos y enfermeras para habilitación, técnicos y enfermeras para trámites de registro, enfermeras, especialistas, etcétera, etcétera. En este comité se reciben documentos que han sido vistos por la comisión compuesta por las coordinadoras docentes y por los técnicos en enfermería. Y se aprueban entonces en Comité Nacional y luego del Comité Nacional se elevan los documentos a el Consejo Técnico de Salud Pública. Yo quiero hablar del poder legal, voy a darle algunos ejemplos para ir rápido porque me dijeron que son 2:39. 1:39, creo que Ambi me dijo que era hasta las 2. Bueno, el poder legal lo importante es que no lleva los timbres, tiene que ser firmado tanto por el abogado como por la persona que está otorgando el poder. Tiene que dirigirse esto porque yo lo tomé para no sacar a nadie ni que sea de nuestra profesión, lo tomé de algún lado. Para guiarme, el abogado tiene que anotar su número de cédula, anotar su número de idoneidad como abogado, tiene que tener registrado su localización. Y es importante también, y el Consejo Técnico está devolviendo estos documentos porque muchos técnicos y enfermeras están perdiendo su documento fuente, el diploma, y llevan certificaciones de la entidad donde obtuvieron el título. Y el abogado no debe poner que están presentando originales, tiene que poner que está presentando una certificación de haber obtenido ese título, que muy a menudo tenemos problemas en Consejo Técnico por esto, aunque ya a nivel de Comité Nacional se está poniendo mucha atención y desde allí se le regresa. Si pierden estos días un técnico, había perdido diploma, había perdido también lo del SICDE, pero presentó la certificación del SICDE y un documento, copia del diploma que se lo autenticaron en donde lo obtuvo. Eso no lo concibe, no lo acepta el Consejo Técnico, ni para enfermera ni para técnico. También un colega, precisamente de mi hospital, que ya había llegado a Consejo Técnico, pero fue tirado para atrás. Aprovecho para decirle, en el caso de las enfermeras, se presentan estos documentos. Uno necesita la certificación por el secretario general de la Universidad de Panamá, que es una especie de notario, es el del campo central. Sin embargo, presentaron un documento emitido en las filiales de las regiones. No se permite a nivel de Consejo Técnico. Tiene que ser por el secretario general de la Universidad de Panamá o de UNACHI o de UDELAS, en el caso de las enfermeras, donde la universidad oficial donde haya obtenido
esto y donde esté registrado, o de la privada, no puede ser de las filiales. Aquí, recordar entonces, las enfermeras tramitan libre ejercicio de la profesión, los técnicos en enfermería una idoneidad para el ejercicio de técnicos en enfermería, pero de acuerdo a su ley, bajo supervisión de la enfermera. Quiero hablar de la cédula. Miren, en la cédula es bien importante que la fecha de emisión, ponemos mucha atención en la fecha de emisión y en la fecha en que expira. Si ustedes ven, Michelle, la cédula pues está vencida, ¿verdad? Se ve también mucho la cédula, que no sea un extranjero, que de hecho muchos están tramitando idoneidades como extranjero. Eso no se permite, eso se rechaza. Inclusive si ustedes tenemos colegas que están ejerciendo y técnicos en enfermería que están ejerciendo y los hay que no están haciendo en este caso ejercicio ilegal porque la profesión de enfermería es protegida, es una de las profesiones protegidas por Constitución y los documentos de ellos son válidos a partir de cuando ellos son nacionalizados. Tenemos un caso de una colega que ella tuvo un problema con el título y estaba ejerciendo, también fue devuelta por el Consejo Técnico porque tan pronto obtuvo el título como debía ser, metió lo anterior y el Consejo Técnico le regresó el documento. Entonces, recordar que tanto el certificado de nacimiento y poderes legales con mayor, no. Aquí tengo un error. Los certificados de nacimiento con 3 balboas y el poder legal sin timbre, ¿verdad? Vamos con el certificado de nacimiento. ¿Qué quiero decirles aquí? Miren, a veces da vergüenza. Y esto lo ve todo el mundo. Pero entregamos certificados y esto es para técnicos y para enfermeras. Certificado de nacimiento horribles, bien deteriorado por darles un nombre, rotos, ajados, cochinos, y de verdad que esto a mí me da pena. Yo no quisiera ni tocar ese documento, pero han entrado así. La presentación de verdad que debe ser impecable, pero bueno, ahí todo eso se permite. También para hablar un poquito de lo que es la importancia de la idoneidad, se las voy a plasmar con este ejemplo. Hace como 4 años, una señora viajaba fuera del país y fue retenida en el aeropuerto. ¿Por qué se retuvo? Porque no tenía el permiso del papá y ella decía que el papá estaba donde ella iba y que ella había tenido el niño acá. Para no cansarlas, en el aeropuerto mandaron a la señora al lugar de nacimiento que era un hospital privado. En el hospital privado el director certificó que el niño había nacido, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó? Que en el aeropuerto mandaron a la señora a que la enfermera, con el Consejo Técnico de Salud, a que el Consejo Técnico de Salud certificara que la persona que había firmado, ahí donde ustedes ven huellas digitales y que había tomado todo eso, realmente era quien decía ser. Va la señora muy enojada, pero no quedó de otra. El Consejo Técnico busca en el libro de registro y ¿qué pasa? La enfermera resulta que tenía registrado el número de soltera y como se casó, estaba firmando con su apellido de casada. Yo creo que todos nosotros sabemos que hay la firma usual y la firma legal. Y la firma usual dice que usted tiene que usar el inicial de su nombre y el apellido completo. Esa regla no se ha quitado. Y el Consejo Técnico, como no tenía
no coincidía el nombre de la enfermera. Créanme que me tocó llamar a la jefe de enfermería del hospital privado y por suerte la enfermera estaba en turno y ella tuvo que ir al Consejo Técnico de Salud a demostrar que era ella. Entonces, mucho cuidadito con lo que hacemos. El hecho de que se hayan casado no significa que en la escritura, en cualquier documento, tengan que poner de casada. Sigue siendo la inicial del nombre y el apellido. Y otra cosa que miramos mucho en consejo técnico, que de hecho aprovecho para decirle que se le pueden pasar detalles al Comité Nacional de Enfermería e inclusive debo aceptar que una vez nosotros lo vimos a nivel de Consejo Técnico de Salud cuando nos llamó la secretaria, que había un documento que llegó bajo un convenio fuera y que tenía que tener todas las apostillas y todo. Había pasado en la Universidad de Panamá con todos los requisitos, pero el Consejo Técnico mira mucho lo que es relaciones exteriores y todo lo que tiene que ver con estos convenios regionales o convenio de la Haya, en el caso de Europa y otros países. Se ve mucho lo que son los créditos, deben estar intactos, no debe haber problema en esto. Si vino de afuera, todo tiene que estar apostillado, todo eso se mira. Y si es documento de estos que vengan del extranjero, tiene que llevarse de todas maneras a la Universidad de Panamá para la homologación del título. La Universidad de Panamá lo único que hace es pedir otro certificado y decir el convenio bajo el cual se acogió con ese título. Bueno, en el Consejo Interinstitucional de Certificación Básica del CICDE también tengo para decirles algo. Como ustedes saben, lo integran varios representantes y el examen es para técnicos y para enfermeras. ¿Qué ha pasado? Tuvimos un caso de una enfermera que presentó y fue a consejo técnico. De acuerdo a lo que establece la ley, la fecha en que se considera legal es en cuando la Universidad de Panamá emite un diploma. El diploma de que le ha homologado el título que trajo del extranjero. En el caso de la colega, la homologación fue posterior a marzo de 2015. Se elevó una consulta al Consejo de Certificación, quien dijo que ella no había hecho el examen de competencia. Para concluirles y no alargarme mucho y respetar el tiempo, esto fue a la parte legal porque la chica hizo una reconsideración ante Consejo Técnico que ya habíamos devuelto la documentación al Comité Nacional de Enfermería. Y lo que procedía una vez que nos orientaron allá en la Secretaría de la Universidad de Panamá era ver si la chica realmente había hecho los exámenes. Ella en el recurso que interpuso decía que había hecho 5 exámenes. Esto lo demoró como 4 o 5 meses hasta que finalmente, para concluirles al respecto, la decana de la Facultad de Enfermería certificó que la chica había pasado había hecho el examen de reválida en 5 exámenes de reválida y entonces, de acuerdo a la Secretaría de la Universidad de Panamá, habiendo cumplido los exámenes de reválida, que era lo anterior, porque ya desde que se salió esto de la certificación para todos la disciplina de hacer el examen de competencia, ya no se les pone examen de reválida. Sencillamente van directo al examen de competencia. En cuanto a las evaluaciones, que es un proceso, no un suceso, dice siempre será un medio, nunca un fin, también se están cometiendo errores. Yo aquí breve porque funciona para técnicos y para enfermeras. Tenemos muchos familiares que son enfermeras, abogados. Si evalúan, que es en el caso del sistema, si yo tengo una jefe de enfermería que es abogada y en la evaluación ella fue la encargada de firmar, jamás ella debe firmar el poder legal.
esto se considera, no está por escrito, pero en lo que tiene el Consejo Técnico es una situación ética. Entonces, no se debe. Errores en la evaluación también, la fecha de confección antes del término del periodo evaluado, la fecha de la firma del evaluado antes de haber finalizado el periodo. Y otra cosa que vemos mucho en el diploma es que el número de cédula coincida con el número de cédula del diploma. Si hay algún error, créanme que se devuelve si no coinciden los números de cédula. Y de hecho, creo que fue cuando Raquel de Rivera era presidenta del CICDE, me comentó una vez que se había pasado a nivel de Consejo Técnico de Salud en el diploma de enfermera, creo que fue, no estoy tan segura, pero me parece que esa fue la situación. El diploma, la cédula en el diploma no coincidía, entonces fue el Consejo de Certificación la que lo mandó a hacer todos los arreglos. Todo eso se mira todo. Y si viene del extranjero, que cumpla con todos los procesos de Panamá. Y aquí, respetando el tiempo que me dijeron que dejara unos minutos, empezamos tarde, pero dejé 7 minutos, Ambi, para las preguntas. Muchas gracias, Lidia, por su participación. Abrimos la sección de preguntas y respuestas. Por el chat pueden hacer las preguntas o levantar las manos y se le da el reactivar audio. Aprovechemos que tenemos a la especialista aquí que nos puede aclarar dudas. Mientras van haciendo preguntas, sí quisiera decir que los procesos han cambiado porque ahorita mismo se le está mandando a todos los técnicos. De verdad que me agoto, pero se pide una copia. Los registros, ninguno está franqueado en la actualidad. Ahí con el estado de emergencia se sacó una resolución y se sacan copias auténticas, se sellan, la firma la secretaria ejecutiva del Consejo Técnico y pone que si él copia el original, le pone el número de registro, el número de folio. Eso yo lo escaneo, se lo mando a los técnicos a nivel del país, se lo mando a las enfermeras a nivel del país, entrego todo en Enfermería del Ministerio de Salud y Enfermería del Ministerio de Salud lo hace llegar a las regiones. Tengo muy buena comunicación con el presidente del ANPATE, con nuestra presidenta de ANEP, ambos con los problemas que se han generado a consecuencia de esto, han tenido que visitar al doctor Enrique Lao, que era con quien estaban los mayores problemas, era a nivel de la caja del Seguro Social. Poquito a poquito se ha ido solucionando esto. Tenemos aquí un saludo que le manda Miguel Lidia, Miguel Bonín. Dice con un abrazo en la distancia. Vamos a ver si nos hacen algo. Ajá. A ver si las participantes hacen alguna pregunta. Miguel Lidia, yo tengo una pregunta respecto a los papeles que están en comité, los originales. Todavía no hay una fecha que se haya estipulado para entrega. No, los documentos no están en comité, Ambi. Los documentos siguen estando en Consejo Técnico de Salud. A petición del Comité Nacional de Enfermería, la semana pasada, que estuvo la Directora General de Salud Pública en la ANEP en una reunión, se solicitó y se van a entregar ahora sí los documentos originales al comité en orden de cómo entraron, o sea, de los más antiguos a los más nuevos, y en comité van a estar haciendo entrega de los originales. Las idoneidades originales todavía no. Está funcionando la resolución de los trámites electrónicos. ¿Quiénes estamos llevando documentos originales? Yo creo que los médicos todos lo están haciendo electrónico, lo hacen al revés. Cuando ya les van a dar, para poder que le den la idoneidad original, ellos entonces tienen que presentar todos los documentos originales.
y el poder legal. Y nosotros, los demás gremios, estamos llevando originales y vemos sobre los originales. Eso lo estamos haciendo todos los demás. Ha hecho la petición también laboratorio y también farmacia. Pero si usted tiene algún asunto en particular, Ambi, por ejemplo, yo sé que tiene 2 especialidades que ha tramitado y no se la reconocen por falta del documento original, nada más me dice que yo hablo allá para poder, de hecho ya hemos tenido que solucionarle a varias enfermeras, algunas que se iban al exterior a estudiar doctorados y allá les estaban pidiendo sus documentos originales. Así que nada más me dicen y ahí se lo arreglamos. Okay. Tenemos otras preguntas, mi Lidia. Vamos a dar el pase a Dario, que tiene la mano levantada, y luego vamos con las que están en el chat. Buenos días, excelente presentación, mi Lidia. Sí, mi consulta era hacia eso que dijo a lo último, en el caso de las que íbamos a seguir estudiando, pues, y nos piden los originales, ¿cómo lo podíamos obtener? Pero ya me respondió la pregunta, así que me estaré contactando con usted para que me puedan ayudar, pues, con los documentos originales. Muchas gracias. ¿Cómo no? Nada más que aprovecho para decir, una vez que saco eso, la que está responsable en consejo técnico soy yo. Y de hecho, ayudando a una de las colegas, tengo 1 mes de tener los documentos originales en la oficina y no los ha ido a buscar. Entonces esas cosas me preocupan y esa cosa es entonces las que hacen a veces a uno retroceder, porque yo de verdad no quiero tener documentos originales de nadie. Si me los piden, las ayudo, pero los tienen que ir a buscar. Entiendo, gracias. Tenemos otra pregunta, dice nuestra participante Petra. Tiempo de reuniones del Consejo Técnico y periodo máximo para recibir los registros. Bueno, tiempo de sesión de Consejo Técnico está sesionando en 2 reuniones ordinarias mensuales. En la primera reunión se ven casos administrativos. La última reunión del mes ve las idoneidades. El tiempo de espera pues va a depender, porque con esto de la pandemia se demoraron mucho los documentos en Comité Nacional de Enfermería. Y recuerden que en Comité Nacional de Enfermería hay los 2 procesos que les expliqué. Va a depender. Hay gente que me está pidiendo idoneidades que las metieron desde diciembre. Créanme que tengo toda la agenda que por ahora no se están regresando a la Asociación de Enfermeras, porque es la única manera de que podamos ayudar a la gente que pide las idoneidades. Entonces, es relativo. A algunos les sale rápido, porque lo otro es la ocupación. La que está firmando ahora es la viceministra. La ocupación de la viceministra y de la secretaria, porque también es un trámite de firma. Y nada más no es para las enfermeras. Recuérdense que ahí están todos los profesionales y técnicos del sector salud. Y en las páginas, por la cantidad de documentos que se llevan, las enfermeras prácticamente somos las últimas, pues es que las que más generan documentación para registro. Los primeros son los médicos y van así en orden hasta que llegamos a donde están las enfermeras. Miren, todavía los de mayo no lo hemos podido ver porque es tal la documentación que está entrando ahora que no alcanzamos a ver. Las idoneidades de abril, para los que están esperando abril, todavía no han salido. Están por salir, creo que el próximo viernes. Ok, muchas gracias. Tenemos otra pregunta, dice. Mencionó que debemos llevar los certificados de especialidad al Consejo Técnico. ¿Son igual como el registro de la idoneidad? Cambian los requisitos. Sí, para los requisitos de las especialidades cambian. Igual es lo de la hoja, los datos generales, la jefe del hospital que revise, tiene que presentar igual el certificado de nacimiento, la copia de la cédula, la foto, todo eso es igual. El poder legal es igual. Lo único que se establece, el que es una especialidad. Y lo otro que se ve en el poder legal es el fundamento de derecho que tiene.
Por ejemplo, en el fundamento de derecho de los técnicos en enfermería, no debe faltar, la ley de ellos, ni lo que los creó. Se ve cuáles leyes están involucradas. Si nada más ponen la de ellos, se le está pasando, pero no deben poner otras cosas que no forman parte de nuestras profesiones, que a veces los meten en el fundamento de derecho. En el caso de las enfermeras especialistas, están las resoluciones del 2008 y está la resolución del 2015 si es enfermería cardiovascular. Tiene que presentar el diploma de enfermera especialista y los créditos de ese título en original y copia. Y lo otro, tiene que presentar una copia del registro de idoneidad para el libre ejercicio de la profesión. Tiene que presentarlo porque no puede tener idoneidad como especialista si no reporta primero haber obtenido una idoneidad como enfermera. Taria pregunta, ¿podemos llevar varias especialidades? Sí, de hecho sí pueden. A la vez sí, pero lo único que va a tener que presentar, como les dije, todo en doble, porque no puedo agarrar un certificado de nacimiento de una especialidad para colocarle en la otra. O sea que puede llevar dos idoneidades a evaluar por Consejo Técnico de Salud y ahí se le pide. Quiero aprovechar también un paréntesis. El Consejo Técnico de Salud no está reconociendo la docencia. Lo ven como un requisito para, no como una especialidad. Igualmente tenemos problemas, no están reconociendo títulos que no sean propios de la disciplina o de ciencias de la salud, que sería lo afín. Si es, por ejemplo, en mi caso, que Mary me leyó la administración pública, la gerencia pública, nada de eso se reconoce. Tiene que ser el título de, por ejemplo, de pediatría o el de administración de enfermería, todo lo que es relacionado, todo lo que es disciplinar. ¿Tenemos alguna pregunta más? La pueden escribir por el chat. Los costos, están preguntando por los costos de los procesos que se llevan a cabo. Sí, había tenía una diapositiva, pero vi que no me quedó interesante. Mire, los costos, todo el mundo tiene que pagar $50 para franquear en timbres la idoneidad original. $50 tanto para enfermera como para técnico, como para especialista. Eso se paga a una empresa que está en Vía España, por donde está el Hotel Continental, detrás de Gran Morrison. Todavía ese trámite no se está haciendo. Y además, en Consejo Técnico de Salud, en una caja que está próxima, ahí se pagan 10 balboas, creo que lo pagan lo que es libre ejercicio, y las que son especialistas pagan 20 balboas. O sea que 70 para las enfermeras especialistas y serían 60, creo que es tanto para enfermeras como para los técnicos. Siempre lleven $10 más por si acaso. Y lo otro importante, Ambi, es que ¿qué nos ha pasado? Que les dan esa hoja para llevar a franquearla y se van para sus casas. No es legal. ¿Por qué? Porque tienen que volver al Ministerio de Salud, donde el Consejo Técnico entonces, con esa hoja, los registra en los libros oficiales donde van a aparecer la firma usual y la firma legal. Tiene que quedar plasmado allí. Miguelida, tenemos otra pregunta. Maestría en Administración en Gerencia Hospitalaria, ¿es reconocida? Es correcto. Es correcto porque es del área de nuestra, ¿no? Relacionada con nuestra profesión. Y maestría en gerencia de los servicios de salud también se reconoce.
De hecho, hay una que es de planificación con énfasis en gerencia de los servicios de salud. Creo que ahí hay un excepto y se le reconoce.